sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos por su amor mi nombre ya grabado está, y mientras en el cielo esté, nadie de mi paz. Estamos hablando de ciertas marcas, ciertos modistos que tienen una vida incluso inmoral, que nos hace ver la realidad que la moda es un mensaje que estamos continuamente transmitiendo, continuamente formando parte de ello, y que no nos damos a veces ni cuenta lo que significa llevar cierto tipo de ropa o llevar cierto otro tipo de ropa. Eso creo que nos abrió los ojos a una realidad importante que era nuestro primer tema en la presentación, y era el que he dejado aquí. La manera de vestir y los principios que deben regir la manera de vestir del creyente, lo primero tiene que ser una separación del mundo. Dimos una breve definición de mundo, explicamos lo que el mundo significaba y cómo el creyente debe realmente marcar una diferencia entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. Y como estamos diciendo, lo vemos a través de la autoridad de la palabra de Dios. Rápidamente voy a pasar algunos versículos. De hecho, Dani Fuentes está aquí. No está mi amigo Dani Joel. ¿Puedes ayudarme tú? ¿Sabrás? ¿Sí? Eso me va a ser de mucha ayuda. Vimos algunos versículos como Romanos 12:2, en el cual decía: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es apretar este de aquí cuando lo diga, ¿vale? Ya puedes cliquearlo. Ahí está. Después vimos como les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Como el mundo tiene realmente una agenda marcada. La agenda es derruir, destrozar la santidad, la pureza, la limpieza. Es realmente el objetivo del diablo. Me atrevo a decir, es sucio. Y todo lo que hace produce suciedad y pecado. Y produce esclavitud. Pero hay más cosas que vimos. Vimos también el principio de la unión entre el mundo y el creyente, cómo debía haber una separación del mundo en la vida del creyente. No solamente en cosas como un yugo desigual con los incrédulos, y esto siempre se aplica muchas veces al matrimonio, sino también en otros aspectos que nos abren los ojos a decir: no puedo hacer que las cosas del mundo me moldeen, sino que yo debo ser hecho conforme a la imagen de Dios. Hablábamos también sobre Tito 2:12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¡Qué palabra tan preciosa! La palabra piedad viene de un término que muestra la deidad en nosotros. Es decir, esa parte del carácter divino que se refleja en nosotros. Esa santidad. Hablábamos de este tema abordando la bienaventurada esperanza. Corintios 6, no os unáis en yugo desigual, lo hemos visto antes, vamos al siguiente hacia atrás. Segunda de Pedro 2, también le prometen libertad. ¿Estás apretando correcto? Sí, pues sí, con otro. Segunda de Corintios, ahí. Y el siguiente, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¡Qué versículo tan claro y fuerte! Definíamos como el amor del Padre no está en él. No significa que Dios no le ame, porque además que habéis venido al Instituto Bíblico, donde estamos estudiando Primera de Juan, hemos visto el contexto de ese versículo. Lo que está diciendo es que en su corazón no está el amor de Dios controlando y dirigiendo, sino lo que ahora llena el corazón de ese creyente es el amor al mundo. Y qué pena, ¿verdad? Cuando un creyente ama las cosas del mundo más que las cosas de Dios. Por último, en Santiago, o almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. La palabra de Dios es realmente muy clara en estos términos. ¿Os habéis dado cuenta? Y debemos decir que la palabra de Dios es nuestra autoridad para darnos cuenta que el creyente tiene que confrontar las filosofías, maneras de pensar, las modas, las tendencias, las ideas que se oponen a la palabra de Dios y que forman la sociedad del siglo en que vivimos. Esto era lo que estábamos viendo la semana pasada. Y siguiendo nuestro estudio, hoy vamos a hablar de modestia. Y una vez más, reitero lo que he venido diciendo, esto es un estudio que hemos dado a los jóvenes, pero que creo que es necesario e importantísimo que los padres escuchéis. Porque lo que la iglesia enseña tiene que estar en armonía con lo que se enseña en el hogar. Y es muy importante.
la responsabilidad que los padres tenéis. Lo que pasa en vuestro hogar no la tiene la culpa el pastor, no la tiene la culpa el profesor de escuela dominical. Lo que pasa en vuestro hogar es vosotros delante del Señor, sois los responsables. Y hablar de modestia es un tema que es necesario, como veremos. Es importante, pero también es muy conflictivo. ¿Por qué es conflictivo? Porque el mundo nos ha dado una definición de modestia que no es la definición que Dios da de modestia. Y por eso esta serie de estudios. Hoy vamos a empezar nuestro estudio intentando definir la palabra modestia. Y para ello vamos a leer que nuestra manera de vestir tiene que estar identificada ¿con qué? Con la santidad y la piedad, y no con la mundanalidad o cualquier cosa que sea mala o deshonrosa. Eso es una buena definición de modestia que nos invita a que mi manera de vestir indique santidad y piedad, no mundanalidad. Ahora, hermanos, fijaros que estoy empezando a hablar de aspectos exteriores de la vida cristiana. El corazón, Dios lo conoce. Dios sabe lo que hay en el corazón y veremos que, al fin y al cabo, es un asunto del corazón en muchos puntos, porque se refleja lo que hay en el corazón. Pero tiene que ver con lo que yo estoy diciendo a los demás sobre mi corazón. Y eso tiene que ser, básicamente, santidad y piedad. ¿Y qué cuidado tenemos que tener en este aspecto, verdad que sí? Porque nuestra manera de vestir debe llevar la atención al rostro. En castellano decimos que el rostro es ¿qué? Espejo del alma. El espejo del alma, ¿verdad que sí? Y que una buena sonrisa hermosea el rostro, no hay amargura y enfado y griterío. El corazón se muestra en muchas de las cosas que hacemos. La semana pasada para mí fue apasionante, lo puedo compartir porque después del estudio estuvimos hablando sobre el corazón del creyente. Y yo dije que aunque la Biblia menciona que el corazón es engañoso y perverso, ¿recordáis ese versículo? Cómo Dios había hecho una nueva transformación en nuestras vidas, dándonos un nuevo corazón para amarle, un nuevo corazón para obedecerle, un nuevo corazón para entenderle y conocerle. Y dice la Biblia en varios versículos que Dios ha purificado nuestros corazones. Así que el corazón engañoso y perverso pertenece a la vieja naturaleza, a lo que es el corazón del incrédulo. Pero el corazón del creyente ahora está capacitado para entender la santidad y la obediencia del Señor. Y hablaremos más de este tema, porque creo que es muy interesante e importante que notemos la lucha en el corazón del creyente, porque la hay. Hay una lucha que nos lleva al pecado, lejos de la santidad, pero Dios quiere llevarnos a la santidad. En 1 Timoteo 2:9 es un pasaje típico que mencionábamos muchas veces cuando hablamos del tema de la modestia. Dice, asimismo, que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. 1 Timoteo 2:9. Asimismo que las mujeres. Muy bien, varones, ya os podéis desconectar, ya podéis dormir, no. Esto es para las mujeres. ¿Verdad que no? No. Esto es para todos nosotros. De hecho, la Biblia, en muchos de los versículos que hablan de la modestia, lo enfatiza hacia las hermanas. Y lo hace por varios motivos. La Biblia nos dice que Eva fue engañada, ¿recordáis? No Adán. La mujer, por su misma naturaleza, es mucho más dada a la confianza, a la sinceridad, más que el hombre. El hombre, como lo decimos, tenemos una neurona, funcionamos así, ya no hay ningún problema. La mujer es también más dada a caer en la tentación. Y más dada por ello a ser usada muchas veces por el diablo, debido a su ingenuidad, si puedo usar esa palabra. Es lo que pasó con Eva. Por eso la Biblia, cuando habla a la mujer, y en este caso de la modestia, no lo hace en ningún sentido en menosprecio alguno. Lo hace en amor porque la mujer, y en este caso la esposa, representa a la novia del Cordero, ¿verdad que sí? Y el Cordero ama mucho a la novia, ama mucho a su iglesia. Dios ama a la mujer. Pero Dios ve situaciones pecaminosas, situaciones peligrosas que Dios tiene que enseñar.
El domingo pasado hablamos de David. Y me es necesario reiterar que muchas veces el problema de la modestia empieza en el ojo que mira. Y ese es mi primer punto en esta tarde. Porque una persona, una hermana, puede ser correctamente modesta, ir totalmente modesta, y sin embargo, el hombre que mira y que tiene una visión siempre de lujuria, serle de tropiezo. En inglés se dice, the beauty is in the eye of the beholder. La hermosura, suena raro, ¿verdad? La hermosura está en el ojo del que mira, y que cierto que es, ¿verdad? Yo siempre que me miro al espejo digo, ¿cómo se casa mi esposa conmigo? No lo entiendo. La hermosura está en aquellos que miran. Me atrevo a decir, la lujuria está en aquellos que miran. Muchas veces el problema no está en la mujer, como ella está vestida o representada o actuando, sino en el hombre que mira. Y hermanos, Dios tiene mucho que decir en esto. Job dijo, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues miraría yo a una virgen? Si mis ojos o si mi corazón se fue tras mis ojos. Es otro versículo de la palabra del Señor. Los ojos, lo que miran los ojos, la lujuria de la vida, viene a través de los ojos. Y los varones tenemos un problema con eso. No es un problema, es un pecado. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que decir qué pasaba cuando a un hombre su ojo le era ocasión de caer. Y qué fuerte lo que dijo, ¿verdad? Mejor que fuera se lo sacara. Creo que ya por la hora que estaríamos, todos estaríamos bizcos y no ciegos. ¿Ah? ¿Por qué dijo el Señor eso? Habla de la consagración de nuestros ojos para que miremos lo puro, lo honesto, lo modesto. Y uno aprende a retirar los ojos cuando hay algo que no es modesto. Y uno aprende a que cuando uno mira a una mujer, no está mirando lo que es inapropiado, lo que solamente debe ver en su esposa. Está mirando los rostros. Y de verdad, os lo digo, voy a hablar muy sinceramente en esta tarde. Me es de tanto gozo, hermanos, cuando os miro a vosotros, que puedo mirar a vuestros ojos, que sois de bendición para mí y para mi vida. Y yo espero también para todos los varones de aquí. Pero varones, tenemos que pedir a Dios que nos ayude a consagrar nuestros ojos, para no mirar lo inapropiado en una generación donde uno enciende el ordenador y ve de todo, donde uno enciende la tele y ve de todo. Que nuestros ojos estén consagrados al Señor. ¿Pero qué es modestia? Vamos a intentar definirlo. Calvino, ¡wow! Calvino, hace bastantes años que vivió, en su comentario dice esto, hablando justamente de este pasaje que acabamos de leer. La modestia empieza siempre con la disposición, porque allí donde reina la carnalidad, allí no hay santidad. Y donde reina la ambición, allí no habrá modestia en la ropa exterior. Ah, wow, indica algo interesante aquí. La modestia es también algo que habla sobre ambición. Vamos a seguir leyendo. Él concluye, sin duda alguna, la manera de vestir de las mujeres piadosas y virtuosas debe ser muy diferente de aquellas de una mujer de la calle. Si la piedad es vista a través de las obras, esta profesión debe ser también visible en la castidad y en el vestir. ¿Qué está diciendo Calvino sobre este pasaje? Bueno, un momento hacia atrás, por favor. El pasaje dice así mismo que las mujeres atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia. La palabra decoro quiere decir un buen porte, una buena manera. Debe ser una buena presencia. La palabra pudor, en catalán decimos pudor, pero es otra palabra, no tiene nada que ver con el olor. Tiene que ver con la palabra vergüenza. No es una mala palabra. Seguramente habéis visto en los niños vergüenza alguna vez, ¿verdad? Es una defensa. ¿Habéis visto a alguna niña poniéndose roja? Oh, a mí me encantaba hacerle eso a Rosa, decirle cosas para que se poniese roja como un tomate. Es parte de nuestra vergüenza, con pudor. Nuestra manera de decir, uy, me has hecho sonrojar. Dios ha hecho esto en las mujeres. ¿Por qué? Porque está guardando su corazón. Lo más precioso que una mujer tiene es su corazón. Y su aspecto exterior tiene que ser como un vidrio de protección de ese corazón. Siempre le he dicho a mi hija, recuerda, hija, tú eres hija del rey.
no por mí, yo nací en cuna de pobres, y no es por mí. Pero sí, ella es creyente, ella es hija del rey. Debe vivir y comportarse como tal. Hay otra palabra, la palabra modestia. Lo veremos, he mirado en el diccionario, pero una de las cosas que modestia implica es lo contrario de ostentación. ¿Entendéis esa palabra? Cuando alguien, a lo mejor, no sé, es un excelente pintor y le decimos, wow, qué bien que pintas, y dice, no soy. Y le decimos, qué modesto que eres, ¿verdad que sí? No está ostentando lo que sabe, no está ostentando lo que tiene, no está ostentando las riquezas, está siendo modesto. Eso es otro principio. Pero Calvino hablaba también de la siguiente parte de la modestia que a veces olvidamos. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ahora, ¿qué está diciendo ahí? Vamos a intentar hacer una buena exégesis de la Biblia. Debemos distinguir lo que la Biblia dice de lo que yo pienso que dice. ¿Vale? Una gran diferencia, ¿verdad que sí? Y muchas veces lo que hacemos es imponer lo que yo pienso que dice en vez de leer lo que dice. Y leerlo en el contexto. A propósito, un versículo fuera de contexto es un pretexto. Esto es una buena norma, ¿verdad?, de interpretación bíblica. Está diciendo la Biblia aquí, por lo tanto, que una mujer no puede llevar joyas. Algunos lo han interpretado así. Está diciendo aquí la Biblia que no podemos o no podéis, perdonadme, no podéis las mujeres cortaros el pelo. Algunos lo interpretan así. Yo he visto personas, sobre todo de la rama de lo que se llama el movimiento de santidad pentecostal, que no cortan su pelo, lo hacen aquí con un moño bien grande, y cuanto más grande es el moño, más espiritual es la mujer. ¿Verdad que sí? Es lo que piensan ellas, si no se cortan. Está diciendo eso. ¿Quiere decir que no debemos llevar pendientes a las mujeres? Que no debemos llevar pendientes. Hay algunos que lo interpretan así. Yo me he movido en lugares y en contextos donde incluso no se llevaba el anillo de matrimonio, porque era oro. Es así como se interpreta en muchas de las ocasiones. ¿Habéis intentado hablar con un Amish? ¿Sabéis quiénes son los Amish, verdad que sí? Los Amish son un grupo que vinieron desde Alemania especialmente, se movieron hacia Estados Unidos en los 1600, 1601 en adelante, después de los peregrinos, y fundaron pequeñas colonias, especialmente de trabajadores del campo. Ellos tienen una cultura, no voy ahora a hablar mucho de su contexto, pero son personas que no usan nada que sea moderno, están en contra de la electricidad, visten totalmente de colores planos, puede ser azul oscuro o azul claro si no estás casada y eres jovencita, o negro, no llevan flores, no llevan nada, no llevan botones tampoco. Ellos creen que los botones son mundanos y son de pecado y no lo llevan. Llevan también imperdibles para poder, en vez de los botones. Y es muy interesante hablar con ellos. Cuando mi esposa y yo vivíamos en Pensilvania, en Lancaster, mi esposa iba a lavar la ropa a una especie de lavandería. Ahí pues uno pone la ropa, se espera y empieza a hablar con las mujeres. Y ahí es donde venían las señoras Amish a lavar, porque claro, no tenían electricidad. Mi esposa se hizo muy amiga de una jovencita Amish y por años han estado escribiendo cartas y hablando de algunos de estos temas. Rosa tiene un montón de libros en casa que habla sobre la modestia Amish. Y tienen un razonamiento bíblico para defender lo que creen. De hecho, si tú vas a visitar a los Amish, no puedes hacerle fotos. Yo lo hice, no me vieron. Pero no puedes, porque ellos creen, como dice los Éxodo 20, no te harás imagen de ninguna cosa. Y ellos creen que hacer una fotografía es hacerse una imagen. ¿Tienen contexto bíblico? Lo tienen. ¿Tienen poder bíblico? Lo tienen. Tienen un versículo que interpretan y lo aplican a la vida moderna diciendo, uno no puede hacerse una foto. Ahora, en la modestia nos puede pasar lo mismo. Queriendo agradar al Señor con un buen corazón, podemos caer al punto de la ridiculez, como vamos a ver. Y podemos caer en lo que yo estaba diciendo, del pelo enrollado, de no llevar anillo de casado, o en el caso de las señoritas españolas que llevan pendientes, lo cual para nosotros en nuestra cultura es una identidad de feminidad y de hermosura, pueden llegar a decir, no, eso es pecado. Debemos tener cuidado con lo que la Biblia dice, esto es pecado,
y con lo que la Biblia enseña el principio bíblico, como más tarde veremos. Vamos a ver más dipos. Sigue pasando otra y ahí nos vamos. Primeramente, la definición de modestia según el diccionario de la RAE, Real Academia Española. Dice así: mostrar o tener una estimación moderada de uno mismo, sus propios talentos, habilidades y valor. Eso que decíamos, ay, qué modesto que eres, mira que eres guapo. No, eso es modestia, ¿vale? Otra cosa, tener o proceder que intenta evitar llamar la atención a uno mismo. A veces le llamamos timidez, pero muchas veces es simplemente modestia. Uno no quiere llamar la atención, por eso los pelos ostentosos, aquí estoy yo, aquí vengo. Y cuando estuve en Perú, estuve predicando, perdóname que se comparta esto, una joven me dijo algo que me dejó como, wow. Me dijo, después de las conferencias, me dijo, voy a decirle algo, pastor. Me llamo pastor, sí, hermana, dígame. Hay algo que me ha gustado de ti, Pedro. Es que has sido una persona modesta. Digo, ¿por qué? Dice, tu manera de vestir. Más o menos llevaba esto. Un traje nuevo que me había regalado Iván para la boda, me lo regaló él, pero el traje que llevaba lo tenía por lo menos ya 10 años. Y me dijo, es que he visto pastores con, no exagero, Rolex, con lujos. Aquí estoy yo. Una persona modesta. Y fijaros en esa observación que me hizo. No sé si me estaba teniendo pena de mí o qué, pero realmente estaba diciendo, tu presencia ya dice mucho de ti. Y es lo que está diciendo modesta. Otro punto, reserva, ser comensurado en el hablar, el vestir o el comportamiento. Otra definición, estar libre de mostrar ostentación, no ser pretencioso. Esa palabra la entendemos también, ¿verdad? No ser pretencioso. Y por último, ser moderado o limitado en estatura. Yo soy modesto. Cantidad o nivel. No ser extremado. Por ejemplo, un precio modesto, un periódico con una circulación modesta. ¿Verdad que usamos así el uso de esta palabra? Modesto viene entonces a ser lo contrario de una persona orgullosa. Y es ahí donde debemos empezar a tratar la modestia en el creyente. Tiene mucho más que ver con la simple manera de vestir. Tiene que ver con la manera que yo soy. Cuando mi reputación es que yo soy un hombre orgulloso, que soy un hombre que siempre la armo, que soy un hombre que tiene problemas con todo el mundo, ¿es eso ser modesto? Puedo ir vestido muy bien, puedo ir vestido cumpliendo la norma, pero mi reputación no es una reputación de modestia. Por lo tanto, la Biblia nos da estos principios. No a Webster, este es el diccionario inglés, define modestia como el temperamento humilde, el cual acompaña una estimación valorada de uno mismo, de su propio valor e importancia. Y después, más tarde dice esto. En las mujeres, la modestia tiene un carácter similar al de los hombres. ¿Lo habéis visto? Hombres y mujeres se aplica lo mismo. Ambos tienen que ser modestos. Pero la palabra se usa como si fuera un sinónimo de castidad o pureza en las formas. En este sentido, la modestia es el resultado de la pureza de mente o del temor de la desgracia y la ignominia fortificada por la educación y el principio. La modestia, que no es afectada, es lo más dulce del corazón femenino. La excelencia, la joya rica de la corona de su honor. Webster era un hombre creyente y definió muchas de sus palabras en la primera edición de este diccionario, enfatizando el concepto bíblico de la modestia. Y hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde el mundo se burla de la modestia, donde se ha hecho broma de la modestia. Y estamos viendo que las cantantes, Lady Gaga, qué nombre más feo. Lo que está mostrando, igual que ellas, otras muchas que ni menciono, es una destrucción clara de la modestia. Y se está enseñando a nuestras jovencitas, ya desde niñas, que ellas tienen que mostrar lo que son. Y ahí las llevan a tú sí que vales, ¿verdad? Y qué pena. O a concursos de niñas hermosas de belleza desde que son pequeñitas. Antes muerta que sencilla. Eso es, antes muerta que sencilla, ¿no? La canción esa, ¿recordáis? La mentalidad del mundo va en contra de lo que la palabra de Dios. Ahora, yo estoy hablando con creyentes maduros hoy. El Señor os ha traído aquí, yo no sabía quién iba a venir, yo no sabía quién iba a estar aquí, yo pensaba que íbamos a ser Jeremías y yo, pero estamos aquí todos.
pero sé que sois maduros, que habéis escuchado mucho de la modestia. Habéis escuchado cosas que son correctas y principios que son bíblicos, pero también habéis escuchado las opiniones personales. Tenemos que saber distinguir entre todo ello. Pero el corazón de la Biblia, lo que estamos hoy mostrando en este primer punto es modestia. La Biblia enseña a la mujer y el hombre debe ser modesto. ¿Tiene el hombre que llevar la camisa abierta hasta el ombligo para mostrar los pechos? Eso no es modesto. El hombre tiene que vestir con porte. Llevando siempre corbata. ¿Recordáis lo que dijimos la semana pasada? Llevar siempre corbata. Hablaré de esto más tarde. Pero debemos darnos cuenta de que hay cosas muy claras en la Biblia. Hay 5 principios que vamos a tratar. Hoy no nos da tiempo de hablarlos de todos, pero voy a intentar irlos tratando en diferentes domingos en esta serie de estudios. El primero, en cuanto a las enseñanzas bíblicas sobre el vestir, ¿es una ropa que lleva el sexo opuesto? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos a la hora de distinguir qué ropa me pongo. En segundo lugar, ¿qué produce en la mente de otras personas? Cuando yo me pongo algo, ¿qué estoy produciendo? ¿Qué respuesta estoy produciendo? ¿Verdad que sí? Yo entro aquí en el local con una sandía en la cabeza, un plátano que le cruza la sandía y a lo mejor vestido de verde. Algunos iban vestidos así ayer. No sé, yo me crucé con el 7º de caballería con un montón de indios, después vi a los pitufos. Y yo suerte que yo no me disfracé, pero realmente me da mucho que decir de este punto. ¿Qué es lo que otros están pensando de mí? Tenemos que tenerlo en cuenta. Otro punto, ¿qué tipo de personas viste de esta manera? ¿En qué me van a identificar? ¿Con qué grupo? Si visto como un punky, me van a identificar con un punky. No, es que yo soy cristiano, es que voy a la iglesia, es que yo los domingos canto himnos, canto santo, santo, santo. Sí, pero eres un punky. ¿Verdad que sí? Lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy transmitiendo, sin duda alguna está diciendo mucho más de lo que mis palabras están diciendo. Otro punto, ¿debo usar el argumento del mundo para defenderlo? Hemos definido el mundo, hemos dicho de una manera clara lo que es el mundo. El mundo va a intentar argumentar con nosotros para hacernos creer que lo que la Biblia enseña, lo que esta Biblia enseña, está anticuado, pasado de moda, o ya es de otra generación, o que somos una secta. Es lo primero que te lanzan. Somos una secta. Cuando uno tiene convicciones no quiere decir que seamos una secta. Quiere decir que somos unos hombres y mujeres de convicciones. Y es tan importante que miremos lo que este libro dice y usemos el razonamiento de este libro para poder defender las palabras que este libro nos enseña. El domingo pasado hablábamos del corazón y de la importancia del razonamiento bíblico. Y una vez más, reitero, el hombre tiene la capacidad dada por Dios de razonar. La fe no es contraria a la razón en ninguno de los lugares. Esta semana estoy preparando una serie de mensajes sobre sectas, grupos sectarios, abuso espiritual. Una de las características de los líderes que abusan de su liderazgo espiritual, y una de las características de las sectas, es que impiden que el hombre piense. Yo he escuchado mensajes esta semana, en internet, en YouTube, de grupos sectarios que dicen, no pienses, no razones, no razones, no razones, solamente crea la fe. Para mí eso es una luz roja. Era un predicador de Sudamérica, no sé ni cómo se llamaba. Era una luz roja. Cuando alguien te dice no razones, está yendo en contra de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, razonemos, estemos a cuenta. Y hablamos del corazón la semana pasada. Pero tenemos que razonar con los argumentos de las Escrituras, no con los del mundo. Otra cosa, ¿será de tropiezo para alguien? ¿Será de tropiezo para alguien? ¿Mi manera de vestir va a hacer que otras personas tropiecen? Romanos 14 nos da el principio bíblico del hermano débil. Yo no debo hacer nada que haga que otro hermano tropiece. Ahora, vamos a suponer que yo tengo la libertad como hombre de decir, pues yo voy a venir aquí a la iglesia con mi camisa favorita. Es una camisa favorita que me compré en Hawái. Tiene unos colores increíbles y además
como tengo libertad y estoy en casa, voy a venir aquí en la iglesia con mis pantalones favoritos, que son unos pantalones fresquitos que también me compré en Honolulu. Y así que vengo a la iglesia con mi libertad en chancletas. ¡Hey! Yo soy libre, ¿no? ¿Alguien puede quitarme la libertad? Mi libertad termina donde empieza la de mi hermano. Y los principios bíblicos me enseñan a que hay también una serie de cosas que debemos enseñar, y eso es la santidad. Venimos a adorar a Dios. Y el principio de la modestia es que cuando yo estoy adorando al Señor, debo hacerlo para su gloria. Vamos a ver el primer punto. ¿Es una ropa que lleva el sexo opuesto? Pasamos. Cliqueamos. Y ahí está. Nuestra manera de vestir debe mostrar que somos creyentes, que marcamos la diferencia para atraer la atención no al cuerpo, sino al rostro, al carácter y a nuestra manera de vivir piadosa. Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros, redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nosotros somos hijos de Dios. Dios requiere de sus hijos la santidad. El primer punto: debemos vestir sexualmente distintivo. ¿Qué quiere decir esto? El principio se encuentra en Génesis 1:27. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Cómo? Varón y hembra los creó. Varón y varona. Varón y hembra. Deuteronomio 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Hermanos, esto es lo que la Biblia nos dice. No es lo que yo digo, no es mi opinión, esto es lo que la Biblia dice. Por lo tanto, debemos obedecer a la Biblia. Y habiendo dicho eso, debemos marcar lo que la Biblia enseña. En el principio es este: yo debo mostrar que soy un hombre. Si tú eres una hermana, debes mostrar que eres una mujer. A la distancia, cuando yo te vea, yo debo ver a una mujer. A la distancia, cuando tú me veas, tú tienes que ver a un hombre. Vamos a ver el siguiente punto. En 1 Corintios 11, 14 al 15. La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? ¿Verdad que sí? Algunos no tenemos problemas con eso. De hecho, cuando uno llega a los 40 ya deja de tener problemas con esto. Empieza su raya a hacerse más ancha y a perder más pelo. Pero aún yo, que ya necesito un buen corte de pelo, a ver si me lo doy esta semana, pero mi cabello no es como un hippie. En el libro que estamos escribiendo sobre la modestia, hablo sobre el cabello largo en los hombres y cómo es una muestra realmente de orgullo, de rebelión, es una muestra de que nadie me va a decir lo que debo hacer, es una muestra de abertura sexual total. Y la Biblia está en contra de esto. Es interesante, hablando de estos principios, en Estados Unidos, en muchas iglesias de nuestra postura, se enseña que un hombre no debe llevar barba. Uy, hermano. Ni bigote tampoco. Están en contra de la barba y el bigote. No entiendo al día de hoy el porqué. Y me han explicado sus razones. Para los españoles, llevar bigote es muy español. Y para los que son de países más bien, iba a decir islámicos, pero norte de África, y ahí, el hombre tiene que llevar barba. Y de hecho, Deuteronomio 22, el mismo capítulo que habla sobre la ropa entre ser de varón y de mujer, habla que el hombre debe dejarse la barba. No es lo que la Biblia dice. No tienes problema, hermano. Yo tengo un problema. Soy imberbe desde chiquito. Tengo aquí un poquito y ya está. Pero la Biblia muestra que la barba es algo muy varonil, muy distintivamente varonil. Ahora, hay otro más. En el versículo 15, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Y hemos hablado también del tema del velo en el Instituto Bíblico. Creo que dejarse el cabello largo para una mujer es honroso. ¿Cómo de largo? Pues un poco más que el mío. Creo que es una buena diferencia. Marca un poco más largo que el de tu esposo, sobre todo si es calvo. Bueno, eso. Pero un poco largo, tiene que marcar una diferencia.
Dios quiere marcar las diferencias. El mundo quiere unir las diferencias. Y hemos hablado sobre todo también de la moda unisex. Hablamos de la moda la semana pasada, no voy a repetirlo mucho, pero la moda unisex ha unificado los conceptos, las ideas y los corazones con el propósito de la destrucción de los distintivos. Ahora, vale. Estos principios, ¿puedes ir hacia atrás? En diversión, eso es lo que miraremos uno más. Ahí, quieto ahí. Ahora, hay algo que voy a ser práctico hoy, hablando de este tema, y lo hago porque se me ha preguntado mucho, y en el tema que estamos tratando, y lo hemos mostrado, me han hecho muchas preguntas, y es normal que hablemos de este tema. Ahora, yo voy a intentar hacerlo, como he dicho antes, lo que la Biblia dice, y también usando la sinceridad de mi corazón. Y para ello tengo que hablar un poco del mandamiento, del contenido y del testimonio, por así decirlo. Me han preguntado sobre el tema de los pantalones y la mujer cristiana. Es un tema muy conflictivo, lo cual para mí es una razón aún mayor para decir que si es conflictivo es porque el problema no está en la Biblia, el problema está en nosotros. Si la Biblia dijera la mujer no debe llevar pantalones, ¿sería un tema conflictivo? No. Sería un tema totalmente acabado. Totalmente. El problema es que la Biblia, en el versículo que se usa, dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. En la mayoría de comentarios, y los puedes ver, a unos escritos en el 1500 en adelante, lo que se está denunciando bíblicamente es lo que llamamos hoy el transvestismo. ¿Entendéis esa palabra? Es decir, yo siendo un hombre voy a vestir como mujer y van a ver los demás como si yo fuera una mujer. Eso es transvestismo. Una de las características de los homosexuales es el transvestismo. Se visten de mujer siendo hombres. Eso es una abominación a Jehová. Ahora, muchos hermanos sinceros, apoyados en este versículo, llevan a una conclusión de lo que voy a decir. Apoyados en este versículo dicen la mujer no debe llevar pantalones. No debe hacerlo porque es ropa de hombre. Y la Biblia dice que es una abominación llevar ropa de hombre, así que no debe hacerlo. En segundo lugar, dicen, los pantalones nunca y bajo ninguna circunstancia son modestos en la mujer. Ahora, yo voy a hablar de corazón, espero que cuando termine de hablar me sigáis queriendo igual que ahora, pero voy a hacerlo porque creo que es necesario, y sí, es necesario, aunque para mí ha significado, lo que voy a decir ahora, ha significado perder amigos, perder personas que me querían, ser atacado, ser criticado, y mi doctrina no ha cambiado, mi filosofía ministerial no ha cambiado. Lo único que he hecho es ser sincero en cuanto a lo que yo creo de este tema, y por eso me han hecho cruz y raya. Pero como estoy en mi iglesia, con hermanos que amo, que me respetan, y que puedo ser sincero, voy a hacerlo. Y voy a empezar con mi testimonio personal para que no se me malentienda. Nosotros, como la mayoría de los que estamos aquí, o algunos, salimos de la iglesia de Sardañola hace años, y me acuerdo aún el primer artículo que se nos dio sobre que la mujer no debía llevar pantalones, y la que se armó en la iglesia de Sardañola por ese artículo, los que estabais allí. Pero muchas de las jóvenes tomaron una decisión, empezaron a vestir con falda. Yo a esa edad tenía 13 años tal vez, o por ahí, y yo no llevaba pantalones tejanos porque pensaba en aquel tiempo que los pantalones tejanos eran símbolo de rebeldía porque los usaban los hippies. Estaba siendo sincero delante del Señor, así que no usé pantalones tejanos. Y empecé a llevar corbata a esa edad. A los 15 años empecé a predicar y empecé a llevar corbata cada domingo. Lo hice porque amo al Señor y amo la santidad. Y por eso me llevó a una motivación de hacerlo. Ahora, fuimos a estudiar a un seminario y ahí eran aún mucho más estrictos. Al punto que en la entrada de ese seminario, todos sabéis dónde estudié, no hace falta que lo mencione, había un cartel en la entrada de la iglesia que se rogaba a los visitantes, muy educadamente, no entrar en la iglesia con pantalones.
si eran mujeres. O sea, estaba prohibida la entrada a las mujeres que llevaban pantalones. El punto estaba también que habían muchas reglas, como no llevar pendientes, no llevar cosas de oro. Habían esas reglas. Y las obedecimos con amor, con entrega al Señor. Me recuerdo también cuando los estudiantes de teología nos empezaron a poner lo que llaman el Divinity Habit. Eso es una palabra medio inglesa, medio latina, que habla sobre los estudiantes de Oxford que estudiaban teología, llevaban una especie de hábito. No era una toga pretexta de graduación, sino una toga sin mangas. Y encima de nuestras americanas, todos llevábamos ese hábito. ¿Por qué lo hicimos? Porque nos lo pidieron, nos enseñaron el propósito, y obedecimos. Por amor al Señor y por obediencia, sin rebelión. Una de las cosas, ahora he sido loco siempre, no os preocupéis, no me viene de ahora, ya lo era en aquel entonces. Yo empecé a correr cada día mientras estaba estudiando allí. Claro, no podíamos llevar pantalones cortos, no se nos permitía, así que yo corría con lo que había llevado de España. Y yo, como sabéis, había estado en un cuerpo de operaciones especiales en el ejército, y ¿qué me llevé a Estados Unidos? Las botas y mis pantalones del ejército. Como yo trabajaba en guardia de seguridad, cada día salía a correr. Y una vez me encontré a un hermano, era un excelente pianista, muy bueno, era un chico de mi edad, muy buen pianista, me paró y me dijo, ¿dónde vas con esos pantalones? Le dije, a correr. Y me dijo, yo no sé si esos pantalones puedes llevarlos o no, ¿eh? Estuve tentado de decir, mejor que tú te los pusieras. Era un buen hermano, pero creo que si le hubiera ayudado a ser un poco más varonil en su manera de comportarse. Y ahí terminó la conversación, yo seguí corriendo, me crucé con el presidente de la universidad, me vio correr con mis botas y mis pantalones militares y me saludó. Él había sido oficial en la Marina y cuando vio a un soldado correr, le saludó. Mi corazón era así, no había cambiado. En ese medio de situación, ¿por qué os digo esto? Había una obediencia, había un amor a la santidad. Ese es el trasfondo de la modestia. ¿Pero qué quiere decir esto? Es un tema importante, sí. Y lo es porque muchas veces pasa de ser una convicción a ser una conveniencia. ¿Qué digo con esto? Si la Biblia, y debo ser muy sincero, diera un mandamiento estricto y claro sobre esto, se acababa la discusión. Pero el mandamiento estricto y claro es que debe haber una diferencia. Y por eso viene el problema. Y viene el problema porque estamos viviendo en el siglo XXI después de un trasfondo y una historia que ha traído muchos cambios en nuestra sociedad. Cambios que han hecho que la Iglesia tenga que tomar decisiones. Si es un principio bíblico esto de llevar pantalones, si es un principio bíblico, debe ser aplicado en toda sociedad, cultura, momento histórico, y si es un principio bíblico es incambiable, ¿verdad que sí? Sin embargo, ¿por qué en culturas, sociedades y situaciones cambian? Y cambia aún en personas que dicen tener una convicción, pero cuando llega el momento dejan la convicción al lado por conveniencia. Si la convicción no es conveniencia. Yo estoy en relación con varios hermanos, hoy mismo estaba hablando con un hermano a través del Facebook, Paul Ferguson, un hermano que estudió donde yo también estudié, un hermano al que amo y respeto, y yo veo que ellos tienen otras convicciones ahí. Y Asia, la manera de vestir es bastante diferente, como la que es aquí. Si llevar pantalones fuera pecado aquí, también lo sería en Asia. Es así de directo. ¿Qué más tengo que decir? Una vez vino un hermano aquí, predicó un jueves, predicó en esta iglesia. Una hermana vino y le pidió perdón porque había venido con pantalones. Y le dijo, lo siento, he llegado aquí con pantalones, vengo directamente de trabajar. El hermano no le dijo nada, sonrió. Simplemente sonrió. 2 semanas más tarde, yo recibí una carta de este hermano, era un predicador americano, llamándome la atención por ser permisivo, permitir que las mujeres vinieran con pantalones y permitir que mi hija, que iba a colegio en uniforme, llevara chándal con pantalones. Cuando yo recibí esa carta me di cuenta que había algo que no andaba bien. Que habíamos convertido el principio de la modestia en algo que no era.
Y si yo realmente tengo que creer que los pantalones son pecado, en cualquier situación lo son, entonces debo defenderlo bíblicamente. Pero si no puedo defenderlo bíblicamente, el problema no es la Biblia, no es la sociedad, es mi manera de ver las cosas. Y ahí es donde entra una falsa espiritualidad, y perdonadme que diga esto. Me acuerdo en unos campamentos que hablamos de esto con los jóvenes. Y digo esto con un corazón roto. Uno de los predicadores que más fuerte era en el tema de pantalones, mientras predicaba en el tema de pantalones, estaba teniendo una relación adúltera. ¿Cómo se sintieron los jóvenes? ¿Lo podéis imaginar, verdad que sí, padres? Curaban el mosquito y tragar el cabello. Ese era el problema. Se produjo una falta acusación. Había jóvenes, jovencitas, que se ponían pantalones y encima la falda para cumplir la norma que había en el campamento, lo cual me parece extraordinario y bien. Las llamaron hipócritas por hacer eso. Creo que perdimos el norte. Escuché una predicación, y no estoy mintiendo, yo estaba ahí, una predicación en la cual un predicador dijo que las mujeres que llevan pantalones son prostitutas. Vaya. O son incrédulas. ¿Cómo me sentí yo? Pues como os estáis sintiendo vosotros. Hemos perdido el norte. La falta de coherencia hace que cuando en una iglesia se impone esta norma, las hermanas que no tienen esta norma, cuando ven venir al pastor, cambian de cera para que el pastor no las pille en pantalones. Que durante toda la semana lo que hacen es esconderse para que no se sepa qué. Y lo que produce es una hipocresía en vez de una convicción. Es más fácil imponer que enseñar. Y por eso lo que yo estoy haciendo con esta serie de predicaciones es enseñar lo que la Biblia dice. Pero no me corresponde a mí decir cómo debéis vestir vosotros, por una razón muy simple. Porque yo creo que tú delante de Dios tienes una conciencia. Una conciencia que te habla de la culpabilidad y que te habla de la inocencia. La Biblia llega a decir, si nuestro corazón no nos reprende, Confianza tenemos en Dios. confianza tenemos en Dios, mayor es Dios, ¿verdad que sí? En nuestro corazón. Y hermanos, esto es tan delicado lo que estoy diciendo que me es difícil decirlo, y más sabiendo que se está grabando, porque esto a mí me va a costar mucho. A mí ya me ha costado, pero no importa, al final uno tiene que decir lo que piensa, por amor a los hermanos. Una vez le dije a un gran hombre de Dios, te puedo dar mi cerebro, pero nunca te daré mi conciencia. Lutero dijo lo mismo, mi conciencia está atada a la palabra de Dios. ¿Qué debemos ver entonces? Hermanos, tenemos que ser honestos delante de Dios. Tenemos que aprender que la modestia es lo que la Biblia enseña. Y que nosotros delante de Dios tenemos que ponerla en práctica. ¿Qué debéis hacer vosotras? Primeramente, pregúntale a tu marido. ¿He sido claro? Que quede en grabación y que quede bien claro. Yo como pastor no tengo el derecho de decirle a una mujer de otro hombre cómo debe vestir. Si hago eso, he pasado por encima de la cabeza que esta mujer tiene. Debo saber tratar el problema bíblicamente. En nuestra congregación hubo una hermana, vinieron de visitas, se sentaba en el primer banco, llevaba minifalda. Yo desde el púlpito podía ver su ropa interior. Terminé de predicar, ¿qué hice? Me fui a ella, le pegué un sermón, hablé con mi esposa, envié a mi esposa a ella. Yo fui a su marido y le dije, hermano, lo mejor que puede, hermano, por amor al Señor, estamos viendo esta necesidad, puede tu esposa ser un poquito más modesta. Y no fue, y se acabó el problema. Cuando venimos a la iglesia, tenemos que venir a la iglesia, no vamos al campo. Y cuando yo os veo, y muchas veces lo digo, veo que vais bien vestidas, modestas y hermosas. Muchos jóvenes vienen los sábados, no sé si lo habéis notado, entras, huele a pies, huele mal, los jóvenes como vienen. Yo les enseño modestia. Pero estoy más preocupado en lo que hay en su corazón que en lo que hay en su exterior. Creo que el error que hemos cometido es intentar cambiar el exterior, olvidándonos del corazón. Y hemos conseguido que vayan uniformados, pero hemos dejado que el corazón vaya perverso. Y lo hablo por experiencia, podría hablar mucho, de muchas cosas aquí. De jóvenes que se iban muy bien vestidos, pero sin embargo se estaban acostando y haciendo relaciones sexuales libres. Iban muy bien vestidos.
El corazón de este pastor y de esta iglesia es lo que estamos viendo. Enseñar modestia. Enseñar lo que la Biblia dice. Enseñar que si eres mujer debes mostrar la diferencia. Y si eres hombre, debes mostrar la diferencia. Un último punto, porque esto también lo menciono en el libro y os dejaré ir a cenar ya. Ese pantalón de mujer o de hombre. Si fuera así, también se habría acabado la discusión. Le pregunté a mi prima, ella hizo el doctorado en moda en Italia. Hizo una tesis doctoral sobre historia de la moda. Ahí es la primera vez que me enteré el uso de la corbata, como mencionamos la semana pasada, como un símbolo varonil fálico. Esa historia está en los libros de historia. Y hablamos de muchos temas. Pero ella, sobre este tema, y fui muy cauteloso en decirle, y luego lo he visto en otros libros, sobre qué ropa es de hombres y qué ropa de mujer. Pero no poneros rojos a ninguno de lo que voy a decir ahora. Hay ciertas cosas que, hermanos, mejor que no llevéis porque es de hombre. ¿Empezamos con las medias? Las medias son de hombre. Se diseñaron específicamente para los hombres en la Edad Media, años atrás. Para que, por eso se llama medias, de la Edad Media. Cuando se inventó ahora no viene la textura esta, ¿de qué están hechas las medias? De nylon. Hay de seda, ¿no? Las de nylon son las baratas. Ya cambiaron, al principio eran de lana, era de licra, pero eran de hombre. Ahora sí que hasta me da vergüenza decir lo que os voy a decir. Pero voy a decirlo. ¿Sabéis que las bragas son de hombre? Fueron los soldados romanos quienes llevaban una cosita llamada bragae. Cuando iban a Alemania, a Germania, para luchar contra los germanos, lo inventaron para ir un poco más calentitos. Y de ahí viene la terminología. Cuando se inventó la ropa femenina, otra vez estoy hablando de 1700, 1600, 1700, y lo leéis en los libros de historia, muchas iglesias decían que era pecado que las mujeres llevaran ropa interior. Está en los libros. No me lo invento. Nada. Está en los libros, no me lo invento. La sociedad cambia en sus conceptos, por eso es que no puedo basar mi defensa de un principio bíblico en lo que se ha hecho en la historia. Debo basar mi defensa de un principio bíblico en lo que dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia es que cuando yo mañana te vea, que vas a comprar al mercado, diga, ah, sí, es la hermana, es mi hermana, la reconozco. Y marquemos la diferencia. Ahora, hemos hablado de dos cosas y ya termino. Primeramente, hermanos y hermanas, vistamos separados del mundo. Tenemos que ser santos. Segundo punto, vistamos que marquemos la diferencia modestamente para la gloria del Señor. He estado pisando huevos esta tarde, andando con mucho cuidado para expresar esa expresión, pero he hablado de corazón. Y lo he hablado porque creo que hay ciertas cosas que se deben decir con la autoridad de la palabra de Dios. Es claro. Voy a estar orando para que seamos modestos. Vamos a orar y si después hay preguntas podéis hacerlas particularmente. Vamos a orar. Padre amado, te doy muchas gracias porque tu palabra es la única autoridad en toda materia de fe y de práctica. Y Señor, lo que estamos hablando en esta tarde es simplemente un tema de sabiduría, de qué es lo más sabio en cada momento, cuidando siempre la forma de vestir modesta en cualquier circunstancia. Y Señor, marcando siempre que una cosa es venir a la iglesia, donde queremos darte lo mejor para adorarte en espíritu y en verdad. Y otra cosa es estar cortando el césped o trabajando en mi coche porque está estropeado. Igualmente debo haber modestia, pero Señor, enséñanos sabiduría también. Gracias por esta iglesia. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo en ella. Oramos agradecidos en el nombre de Jesucristo. Intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos por su amor mi nombre ya
Show.